Y estamos entonces ya grabando este tutorial para el día de hoy. En este momento en pantalla lo que estamos viendo es un Excel que está compartido, está en Google Drive. Ustedes pueden entrar a ese Excel a través del enlace. Y hoy día quería mostrarles parte de lo que es la edición que estoy haciendo con estos escenarios. Estos escenarios son escenarios como de campaña, como los que podríamos usar para una partida de rol, para escribir nuestro propio mundo, nuestra propia ambientación, o utilizarlos como base para hacer una novela. Así que eso, vamos a trabajar un poco con estos escenarios que tenemos ahí en pantalla. La idea es, si se fijan, está ordenado, o pareciera más bien como que está desordenado, ¿no? Vamos a hacer tres columnas. En cada columna vamos a ir trabajando algunos aspectos de lo que es tener elementos pregenerados para hacer nuestra ambientación. En la primera columna, en este momento tendríamos solamente el elemento que figura ahí con el nombre de calabozo, ¿sí? En la columna del centro tendríamos tres elementos que serían Duende Titán, el que se llama Azeroth Creagor, en el número uno, Beltrel, su media hermana, lo cual es 100% duende, no es parte de Titán, estaría en el número 2 y tendríamos al dragón del equilibrio en el número 10. Luego de eso vamos a la tercera columna. Eh, Tenemos ahí entonces también algunos elementos para trabajar. Sería en el número 3 tenemos la Alianza Oscura, en el 4 la Medusa Mágica. Entre paréntesis puse como una breve descripción que es abridora de portales, abridora, pero bueno, porque lo escribía improvisadamente. En el 6 tenemos el Consejo de la Segunda Nación, que está conformado tanto por duendes como titanes, pero no criaturas de otras razas, de otras especies humanoides. En el número 7 tenemos el concepto de escudo y en el 8 tenemos fuego. Por último, en 9 tenemos profesión. Entonces ahora voy a ir explicando un poco de qué va todo esto, ¿sí? Muy bien, vamos a cambiar de pantalla. Entonces, deberían acá ver si mi cursor, que está marcando acá el escenario este que se llama Duende Titán, el escenario 2, le puse este nombre porque en el fondo dentro del escenario, ahí en el primer punto, tenemos a este personaje que es bastante curioso, bastante icónico dentro de esta ambientación, o en el fondo, para ser aún más precisos, podríamos llamarla una subambientación, puesto que es una ambientación que está dentro de otra ambientación. Dentro de lo que es la ambientación de Cito Beliscos tenemos esta isla en particular, que es una isla bastante especial, es una isla flotante, en la cual viven duendes y titanes. Y dentro de esos personajes tendríamos como al más curioso, que claramente si es que esto lo llevamos a una novela sería el protagonista, que sería el duende titán, Azeroth Creagor. Entonces, esto en un principio era una sola tabla, como quizá más o menos hayan podido deducir, ¿cierto? En la cual teníamos el punto 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿cierto? Del 1 al 10. Entonces esto funciona bastante simple, pero ayuda bastante lo que es la creatividad. Arrojando un dado de 10 caras, un de 10, eh, vamos a tener un resultado que nos va a indicar algunos de estos elementos que vamos a añadir en ese momento a nuestro relato, a nuestra historia que estemos haciendo. Ya sea un relato, digamos, individual, así como lo haría un escritor, un relato colectivo, más cercano quizá a una experiencia de juego de rol, en la cual vayan varios participantes, o también está el formato que yo menciono como cronología, que en el fondo es grupal, pero no se interpretan tanto las escenas, no se les ponen tantos detalles de color, sino que son más precisas, como lo que sería una entrada más simple en el diario de un historiador. Hago siempre esa analogía. Entonces, en el fondo, en resumen, esta tabla, que en este momento está como entre comillas desordenada, es la que vamos a utilizar. Lanzamos un dado de 10 caras. Hoy en día en internet pueden encontrar varios, por decirlo de alguna forma, como simuladores de tiradas de dados. También pueden entrar a Discord, en mi Discord que es Mundos Fantásticos y cómo crearlos. Van a, van a encontrar ahí algunos bots. Tengo dos bots de dados
los cuales ustedes pueden utilizar para hacer las tiradas. Cosas así que no tienen, digamos, dados físicos en este momento, sino cuentan con dados de 10 caras, no son jugadores de rol que tengan bolsas de dados como estos especiales, no se compliquen. Obviamente este sistema es adaptable para usarlo con dados de 6, tirar 2 de 6 u otras combinaciones. También ahí en ese sentido hay que tener en cuenta que cuando uno tira 2 de 6, aparte de tener resultados desde 2, que sería lo mínimo, a 12, que sería lo máximo, hay como un grosor en la curva de porcentajes de cuán probable es que salgan los números al centro, ¿no? O sea, vamos a tener números como 7, 8, 9 que van a ser más factibles que aparezcan. Entonces, por eso no, yo encuentro que no sería tan simple pasarlo así tal cual a una tabla, por ejemplo, de 11 posibilidades, que sería lanzar dos dados de 6 caras, o sea, entre 2 y 12, porque algunas aparecerían bastante más seguido que otras. Y eso, digamos, no estaría tan bien dejarlo solo al azar. Habría que controlar un poco cuáles son los elementos que aparecerían en los resultados de 7 y 8 y 9 por ser más probables de aparecer. Pero bueno, volvamos al ejemplo este inicial, con dados de 10 caras, más simple. Eh, tenemos estos elementos, inicialmente eran todos partes de una sola tabla, de una sola columna, entonces iban a estar metidos ahí entre medio tanto lo que son personajes como lugares, criaturas, reliquias, conceptos, todo eso iba a estar dentro de la misma tabla. En este caso me di cuenta que a veces es necesario que dentro de las posibilidades del resultado del azar te salgan o lugares y a la vez la opción de tener un personaje en ese mismo resultado o tener un concepto. Entonces voy a dividir lo que inicialmente era una sola columna en tres columnas, ¿m? Para poder trabajarlo ahí de mejor manera. Así que en la primera columna voy a poner lugares. En este caso tendría solamente uno, que es el calabozo con animales mágicos. Hay una descripción que está en otra dimensión. En la segunda columna tendría personajes. Ahí, por ejemplo, estaría el propio duende de Titán, Azaroth Kragor, estaría Beltred, su media hermana, y tendríamos el dragón del equilibrio. ¿Qué pasa con el dragón del equilibrio? Podría haberlo puesto también como con las criaturas, con las reliquias, con los conceptos que irían en la tercera tabla, por ejemplo, como está ahí la medusa mágica. Pero ¿qué pasa? Como en esta ambientación los dragones tienen personalidad, tienen objetivos, de alguna forma también tienen cierta capacidad de comunicarse, ¿no? O sea, de poder hablar con otros seres. Entonces, lo considero más un personaje al dragón del equilibrio, en particular este dragón, eh, versus lo que sería ponerlo como un animal mágico en esta otra columna. Y por último tenemos la tercera columna que va a ser la más variada porque estamos incluyendo conceptos, como en este caso sería una facción, que es la Alianza Oscura. Estamos incluyendo también acá una criatura, que es la Medusa Mágica. Tenemos el Consejo de la Segunda Nación, conformado por duendes titanes, que pero también entraría dentro de lo que es una facción, ¿no? Como parte de una facción, que sería de la Segunda Nación. Tenemos una reliquia, un objeto importante que es un escudo. Todavía no especifico qué es lo que hace importante de ese escudo. Va a ser algo que se genere más bien en el momento, cuando aparezca ahí el número 7 en la tirada de dados y vayamos a añadirlo. Ahí le vamos a poner algo más característico. Tenemos fuego también, que lo dejé como muy abierto, muy a reinterpretación en el contexto. Y 9 profesión, que claro, estaría también ahí como un concepto, ¿no? Profesión que entra en juego alguna profesión en particular en ese momento. La idea, siempre recordemos, de este tipo de tablas es ayudarnos a tener como más chispa de inspiración y hacer que la narrativa vaya siempre avanzando, se vaya siempre construyendo, no quedarnos pegados. Y bueno, esa es como mi idea en relación a lo que son los pies forzados, ¿no? O sea, que no sea algo que tú sientas que te esté limitando en tu manera de crear, de hacer narrativa, de escribir, de hacer un relato, una novela, o de crear personajes o historias para tus partidas de rol. En este caso, entonces, por ejemplo, si tú sientes que el sistema te, te corta tu inspiración más que generarte tu inspiración, puedes, dado el caso, o simplificarlo o complejizarlo a tu gusto.
Pero la idea es eso, que siempre te esté generando nuevas ideas más que te esté limitando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es completar los espacios que están en blanco todavía, que son bastantes. Va a ser algo totalmente improvisado, algo del momento. Y la idea es que conozcan un poco cuál es mi idea con estas tablas, cuáles son como las cosas que voy pensando al momento de crear estas tablas, porque hay alguna como interacción per se entre distintos elementos de ella y porque hay algunos contrastes también entre algunos elementos. Bueno, acá, claro, si es que les llama la atención que la tercera columna tiene más cosas preescritas, es porque acá en la tercera columna estoy mezclando tanto facciones como criaturas, como reliquias y conceptos, ¿ya? Ahí después, obviamente, uno, por supuesto que podría hacerse una tabla propia, ¿no? Como ustedes pueden, de hecho, tomar esto como una base, reordenarlo, hacer su propia tabla de escenario, añadir sus propios personajes, no sé, de su partida de rol, de su campaña, añadir como lugares que les gustaría encontrar, lugares que, no sé, que sus personajes jugadores ya hayan visitado con anterioridad. Todo eso perfectamente es algo trabajable. De hecho, si quieren escribir una novela desde cero, tal vez no vayan a usar esta misma tabla de escenario o tal vez vayan a tomar solamente algunos elementos y el resto lo vayan a inventar ustedes, que es algo perfectamente posible. Aquí entonces vamos a trabajar con este escenario 2. Este escenario, recordemos que es una isla, también tiene la cualidad de que es una isla flotante. ¿Por qué destaco esto? Porque el hecho de que sea una isla flotante, la separa bastante de las otras islas que hay en la ambientación de Feroboliscos, que es la ambientación que estoy creando a través del sistema fractal. Entonces, es una isla bastante particular. ¿Por qué? Porque eh, fue diseñada de tal forma que está pensando más bien en lo que sería una fantasía más luminosa, donde el grado de crudeza, el grado de crueldad, por así decirlo, que podríamos ver es casi nulo. Esto es como un lugar bastante utópico. Sirve igual, a mí me gusta, por ejemplo, en particular esta subambientación porque me permite generar bastante contraste como con el resto de la ambientación que tiende más a ser una alta fantasía oscura. Acá estaríamos trabajando con una alta fantasía luminosa. Esto sería como más cercano como a un cuento de hadas, quizá como apto para un público más infantil, donde uno sabe que no van a ocurrir cosas demasiado malas, por así decirlo, ¿ya? O sea, no van a haber situaciones demasiado fuertes que afecten a nuestros personajes, a nuestros protagonistas. Muy bien, tenemos entonces acá en blanco lo que es la primera columna y aquí irían lugares, ¿sí? Lugares dentro de esta isla. Es importante que tengamos como pie forzado inicial no salirnos del espacio de esta isla, o sea, no empezar a afectar de manera directa lo que está ocurriendo en otros reinos, en otras naciones, en otros lugares, digamos, del mapa, porque ahí ya estaríamos trabajando fuera de esta subambientación, ¿ya? Entonces vamos a trabajar solamente en lugares que están dentro de este lugar. Por ejemplo, ¿qué pasa con el punto 5? Que quizá ya lo hayan notado y digan, oh, pero ahí tenemos una contradicción. Sí, en realidad puede ser porque inicialmente cuando empecé a trabajar esta subambientación, de hecho, en un principio no estaba este calabozo con animales mágicos en otra dimensión, sino que eso se añadió después, se añadió una vez que utilicé esta ambientación haciendo un webinar sobre el sistema de creatividad fractal en acción, que lo hice por Discord, salió como este concepto del calabozo con animales mágicos y que está en otra dimensión. Acá el problema entonces es la última parte, es el hecho que esté en otra dimensión. Vamos a considerar para reunificar esta idea con digamos, con el contexto, sin tener que quitarle ese elemento que puede ser interesante para generar algunas tramas, ¿no? ¿Cierto? Que en realidad está dentro de la misma isla, pero está bajo un campo de fuerza, ¿ya? Hay un campo de fuerza que quizás da la impresión de que estarían los personajes cruzando otra dimensión, pero eso sería como una impresión errada, porque nunca han salido en realidad de la isla, nunca han cambiado realmente de dimensión. Entonces vamos a ponerla acá protegido por un campo de fuerza. Acá, bueno, obviamente en las tablas, aquí el tema de los detalles, las notas,
Claro, lo ideal, uno podría trabajarlo con otra ventana, digamos, trabajarlo en un Word, en una libreta, en una agenda, como poner los detalles. Yo en este momento lo estoy trabajando todo aquí para poder grabarlo de una manera, digamos, más cómoda, más fácil, en una pura ventana, no tener que estar cambiando de ventanas a ventana. Pero lo más recomendable sería cuando ustedes lo hagan, cuando ustedes ocupen este método de hacer un escenario, tener a su lado una libretita de notas, algo así. Puede ser perfectamente en físico, también ayuda tener como estos post-its, tener marcadores de colores y todo eso, y van tomando ahí como los apuntes, se van haciendo sus diagramas. Bueno, acá lo que hicimos con el punto 5 fue evitar que se nos escapase demasiado, ¿cierto? Si bien estamos trabajando en una ambientación de alta fantasía en la cual existe la magia y es importante, existen los seres fantásticos y son importantes, la idea es mantenernos, en este caso, dentro de esta pura isla, no salir. Ahí vamos a ver, mira, por ejemplo aquí, la medusa mágica, que de hecho lo escribí mal, abredora, porque fue algo que escribí así rápidamente en el momento, sería abridora de portales, lo vamos a reemplazar y en vez de que tenga esa cualidad de abrir portales, ella permitiría cruzar el campo de fuerza. Vamos a ponerlo así entonces. ¿Y cómo era aquí esta medusa tan especial? Permitía ese hecho de cruzar el campo de fuerza. Era a través de su picadura. Ya su picadura venenosa se sentía como un fuego que te recorre. Ahí guiño con este elemento, como un fuego que te recorre. Y eso te permite cruzar el campo de fuerza. Y obviamente se vincula con esta idea de entrar al calabozo. Y sí, como se irán dando cuenta, los elementos están de alguna forma entrelazados. Tienen como cierto nexo ya de por sí. Y eso ayuda a que cuando uno está creando la ambientación y está haciendo las tiradas de azar, los resultados tampoco se sienten como tan totalmente aleatorios, ¿no? O sea, hay cierta planificación de por medio. Entonces, la idea es que cuando uno hace estas tablas, bueno, de partida, incluye elementos que a uno le van a gustar, elementos que uno quiere encontrar en la ambientación, sí, por supuesto, elementos que te vayan a motivar, a inspirar, a seguir escribiendo, a seguir desarrollando tu historia. Y dos, la idea de hacer estas tablas es que tú seas consciente de qué elementos están apareciendo y por qué. En el sentido que, por ejemplo, ya que están bastante entrelazados estos elementos, también sería interesante añadir algunos que generen como cierto contraste con lo que está acá, pero que sigan perteneciendo a la misma ambientación, que sigan estando dentro de esta misma isla de duendes y titanes, ¿ya? O sea, no salirnos como de ese margen para que no se vuelva algo demasiado caótico, ¿no? De hecho, como yo encuentro, así como esto ya es un comentario un poco más entre paréntesis, como una reflexión sobre este escenario, como yo encuentro que ya está muy al límite de la alta fantasía, ¿no? De hecho, con personajes bastante increíbles, ¿no? Bastante fantasiosos, como sería el mismo Azaroth Creagor, el duende titán, que después voy a entrar un poco más en detalle sobre este personaje. Lo que pasa es que ahí uno puede empezar a decir, ya, este sería como el límite de lo que es como elementos fantásticos, elementos que rompen con nuestra realidad. Entonces, la idea es que las demás tramas, las demás cosas que se vayan construyendo, no sean tan mágicas en cuanto a magia de por sí, a conjuro, y tampoco tan mágicas en cuanto a criaturas que vayamos encontrando. ¿M? Así que vamos a hacer esto de la tabla. ¿Algún otro elemento? Vamos a echar una revisión rápida, así como que pueda causar problemas, parece que no. Así que vamos a añadir lo que son lugares. Vamos a ir acá, vamos a añadir acá entonces un lugar. Mira, ya que tenemos nuestro foco narrativo en lo que sería este personaje de acá, vamos a poner la casa del Duende Titán. Tendríamos ya un lugar relacionado con este personaje. Ahora se me ocurre, por ejemplo, esto también juega mucho con
utilizar las ideas que a uno se le vienen a la mente en el momento, darle un par de vueltas rápidas, como ver que no rompan el canon, y si es que no rompan el canon, añadirlas simplemente. Mira, lo que se me vino a la mente en este momento fue, ya que tenemos un elemento que enlaza directamente con el duende titán, incluyamos un elemento que marque como un contraste, un punto de esta isla al cual el duende titán no vaya. Vamos a poner entonces que existe un bosque maldito. La gracia entonces es aprovechar como esos pequeños chispazos, ¿no? de ideas, que son obviamente ideas que no van a estar inmediatamente trabajadas con detalle. Después podemos añadir detalles, ¿no? De por qué el bosque está maldito. Y vamos a poner entonces que aquí no, ¿cómo podríamos? No va, vamos a lugar vamos a ponerle como prohibido, ¿sí? Siempre es atractivo, ¿no? Un bosque prohibido. Estaríamos también jugando ahí como con el tema de lugares arquetípicos y después cómo añadirle detalles para que tengan un sabor más original. Vamos a considerar entonces que no es solamente que donde no pueda ir, sino que en general es mal visto que los habitantes de la segunda nación asistan a ese sitio. Después podemos obviamente añadirle el porqué, que es muy importante, e inventar alguna trama por ahí. Vamos a poner 3 y sí, vamos a recurrir a esto, fortaleza de la alianza oscura. ¿Qué es lo que pasa? Que teníamos ya acá dentro de la columna número 3, la columna digamos más variada, una facción que se llama la Alianza Oscura, que de hecho solamente sabemos que serían como, entre comillas, los malos, los villanos en esta ambientación. Esta ambientación como un poco más marcada, ¿no? Como con los buenos muy buenos y los malos muy malos, por decirlo de alguna forma. Eh, pero no habíamos especificado dónde estaría su guarida, ¿no? Su refugio, que vamos a poner entonces que existe una fortaleza. ¿Cuál es la gracia, un poco, si ustedes se preguntan, de separar la fortaleza con la facción en sí? Porque después de repente que nos salga una tirada de dados, 3, y elijamos solamente la fortaleza. Eso sí, aquí vamos a cambiar la fortaleza, la vamos a poner en otro número para que nos salga justo junto con la alianza oscura. Eh, para tener más variedad en el momento, ¿sí? Para que no sea como o esto o esto. ¿Cuál es la gracia? Que puede ser que quizá algún personaje, no sé, Beltrel, el dragón del equilibrio, algún miembro del Consejo de la Segunda Nación, encuentren o descubran dónde está la fortaleza de la Alianza Oscura y esté desocupada, no esté necesariamente con los integrantes. U otro caso, no sé, que entren en juego dentro de la narrativa lo que es la Alianza Oscura, pero que no necesariamente tenga que estar vinculado con que están en la fortaleza. Entonces vamos a ir separando un poco estos elementos. Todo esto después se entiende mucho más cuando uno lo lleva a la práctica. Después voy a hacer algún otro video aparte en el cual vamos a ver este escenario. Ahí ya llevamos a la práctica, ¿no? Construyendo desde acá. Voy a mover entonces el punto número 3. Lo voy a tirar para acá abajo. Vamos a ponerlo acá en el lugar número 10, que va a estar entonces la fortaleza de la Alianza Oscura. Entonces lo borramos acá. Y también aquí lo mismo, vamos a hacer el mismo ejercicio para que no quede la casa del duende titán junto con el mismo personaje, con Azeroth Creagor, la vamos a tirar para abajo. Entonces cuando nos salga el 1 en el dado, no tengamos que elegir o esto, que sería muy parecido, sino que vamos a tener mayor variedad. Ok, estábamos por acá entonces, y mira, si se fijan, la idea es que estamos tomando como referencia los mismos elementos de la tabla, así le damos cierta unidad, y cuando haya algún elemento de contraste, que vamos a poner también algunos, también sea en relación a lo que ya existe, ¿no? O sea que mantener como esa unidad del escenario. También es importante considerar que los escenarios se van moviendo con el paso del tiempo, no se mantienen estáticos.
cada uno de los conceptos puede aparecer un máximo de 3 veces. Luego de la tercera vez el concepto se quema, por así decirlo, y se reemplaza por uno nuevo. Así vamos generando variedad. No es algo que se quede así como tan pegado en el tiempo. Muy bien. Entonces, teníamos acá la medusa mágica, la que estaba relacionada con con esto del calabozo. La medusa mágica, me parece que no se especificó dónde estaba. eh, no podríamos ponerlas en el mar propiamente tal, porque estaríamos ya saliendo del contexto de de la isla. Encima es una isla flotante que no va directamente al mar. Vamos a imaginarla entonces en un lago, mira, y ese lago lo vamos a poner ahí como buen fractal dentro del bosque maldito, pero lo vamos a poner, si estaría dentro del bosque maldito, entonces, buena pregunta. Le vamos a asignar un número parte, vamos a asignar un número parte por la importancia que tiene, ya si fuera un elemento más de color que un elemento narrativo, lo dejaría como parte del bosque maldito, pero en este caso vamos a ponerlo aparte. Vamos a poner aquí, de hecho acá voy a tener que corregir el número, así ya lo hago. Eh, lo hago al interior del bosque maldito. Y ahí corregimos la numeración. Si se fijan, es así más o menos como uno va creando una tabla, por lo general. Es un proceso en el cual yo priorizo bastante cómo utilizar esas ideas que a uno se le ocurren en el momento, no cuestionárselo tanto. ¿Por qué? Porque además piénsalo de esta forma, mira, si es que tú después utilizas algún sistema más o menos similar a este, cuando estás jugando rol, y no me refiero cuando estás planificando la campaña, sino que cuando estás en mesa, cuando estás en vivo ahí con los jugadores, no vas a tener mucho tiempo como máster, o también tú podrías generar una mecánica para que esto lo puedan ocupar de alguna forma también los jugadores. No van a tener mucho tiempo como para ponerse a evaluar y desarrollar tanto cada idea en el momento. Entonces la idea es que sea algo más improvisado, que obviamente no rompa el canon, no rompa lo que ya está establecido en la ambientación, pero que te permite después una cierta libertad para que esos elementos se puedan ir completando a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, no esperamos tener como conceptos tan detallados desde el momento cero, sino que tiramos simplemente una idea simple pero que sea atractiva, que sea interesante de explorar, y después la vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, de este lago, se me preguntan ahora qué me imagino ver, la verdad es que no se me ocurre muchos detalles. También podríamos ponerle como aspectos de color, quizás sea un lago negro, cosas así como que le den un sabor más misterioso, más interesante, especialmente considerando que va a estar acá en el bosque, que sería como un subpunto de ese. Vamos a ponerle que entonces sea, que es el lago negro. Eh, Teníamos acá, y vamos a estar con relación a esto. Por ejemplo, igual nos falta bastantes elementos en cuanto a lo que es el Consejo de la Segunda Nación. Así que vamos a ponerlo por acá. Mm, ¿Cómo se podría llamar el lugar en el cual se reúne el Consejo de la Segunda Nación? Porque teníamos que los enemigos están en una fortaleza. eh, para no repetir ese mismo concepto. Porque esto es como una nación, sería como una especie como de congreso. A ver. Sí, creo que tendría que ser como la asamblea. Vamos a poner entonces la asamblea del consejo. Y recordemos que esto está conformado, me equivoqué de nuevo con la numeración. Y la vamos a corregir. Todo esto sirve, la gracia de hacerlo así como grabar el proceso y no simplemente mostrar la tabla completa, sirve como para que se vayan dando cuenta más o menos las cosas que uno va pensando, va reflexionando mientras hace esta parte, esta pequeña parte, pero importante, del sistema fractal.
Tenemos un escudo, mira, escudo ahí se me ocurre al tiro como una herrería. Vamos a poner entonces que hay una herrería, iría en el 4. Lo vamos a dejar simplemente con herrería, no vamos a detallarla por ahora. Y si se fijan, la gracia, por ejemplo, si es que sale un 4 en el dado, eh, el participante va a poder elegir si es que incluye dentro de la narrativa, dentro de la historia, o bien la herrería, o bien la medusa mágica, ¿no? Son cosas totalmente diferentes, ¿no? No dejamos tan amarrados a las posibilidades. Después teníamos fuego, ¿sí? Desde un principio se me había ocurrido contrastarlo, no sé, como en algo como hielo. Podríamos poner alguna cosa de hielos, mira, se me ocurren algunas cosas, pero no estarían acá dentro del lugar. Tendría que ser así como, vamos a poner algo de alta fantasía, algún elemento de alta fantasía, que también juega un poco con el hecho luminoso, ¿no? Que así como en el aspecto deslumbrante, vamos a poner una torre de hielo. ¿Y dónde vamos a poner la torre de hielo? Pongámosla acá, ahí, alejada de, de ese, de este espacio de aquí. Vamos para darle más variedad. Entonces, si esto sale uno, no necesariamente vas a incluir al duende titán Azeroth, sino que también podrías incluir la torre de hielo. ¿Qué más? Eh, pasamos a la siguiente columna, después completo acá entonces. Vamos a poner unos tres ejemplos de personajes también, que es importante tener personajes en la ambientación. Siento, por ejemplo, que es necesario incluir algún otro miembro del Consejo de la Segunda Nación, ¿no? Que no quede solamente como que está Azar, sino que hay otro. Me imagino que Beltrel, quizá como por su carácter más cercano a los animales, a la naturaleza, no sería parte como de este aspecto político de la ciudad, sino que me la imagino más como en terreno, explorando cosas así, entonces ella no sería parte del consejo. Vamos a hacerlo bien simple. Vamos a poner acá un personaje que sería parte del consejo, vamos a poner el punto 8 que sería un duende. Y ¿cuál sería como el título? Se me ocurre así como primer duende, algo así, pero no es sentido que es el primero, el más viejo necesariamente, sino que es el primero en importancia. Así que vamos a ponerle acá primer duende por ahora, como es la cabeza del ala de los duendes dentro del consejo. Y vamos a think, quizás sin ser demasiado originales, pero haciendo una creación del momento, una creación espontánea, primer titán, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta parte de acá ya se nos completó, esta fila. Entonces, nuevamente el ejemplo, ya nos sale un 8 en el dado, podríamos jugar con cualquiera de estos elementos, ¿no? Tenemos ya variedad de lugar, personaje, y en este caso sería como un concepto, un elemento ahí de concepto. Si sale 9, pasamos acá, como otro ejemplo, podríamos o bien incluir dentro de nuestra narrativa la casa del duende titán, incluir al mismísimo primer titán, que es otro personaje aparte de este, o podríamos incluir una profesión que entra en juego en ese momento, como que gana relevancia. Ahí tenemos distintas posibilidades con una tabla relativamente sencilla, relativamente simple, y la gracia es que se puede adaptar a cualquier tipo de ambientación. Así que bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo se va construyendo una de estas tablas, por si es que alguien se preguntaba, ¿no? Para que puedan construir también sus propias tablas, ir jugando con los elementos, generar como cierta unión entre ellos, ciertos nexos, y que también los puntos de contraste no se escapen de lo que es el canon de la narración, que no se vayan demasiado lejos. Bueno, después, en siguientes videos, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo utilizar estas tablas, pero ya ahí totalmente en acción, ¿no? Cómo construir una ambientación haciendo tiradas de dados en base a estas tablas. Así que eso pues, corto entonces ahora la grabación para no alargarnos demasiado. Y si es que quieren
encontrar esta u otros escenarios, pueden entrar a lo que es Discord, a lo que es nuestro grupo de Discord. Voy a poner el enlace ahí en la descripción del video. Y entrando ahí van a encontrar lo que es este Excel, que está en Google Drive. Así que está ahí disponible. Probablemente cuando entren ya no esté la tabla así, va a estar actualizada, pero también eso es interesante, ¿no? Que se van dando cuenta cómo la tabla tiene vida, cómo va